Buenos días, vamos a presentar la clase de competencia lingüística para el tercero de secundaria, tema número 5. Bueno, antes de comenzar vamos a nombrar algunas normas de convivencia, el respeto allá en su casa, a sus padres, a su familia, ¿no? La salud es muy importante, siempre lo ha sido, no solamente ahora. Y bueno, a comenzar. El tema es palabras juntas y separadas. Vemos que este tipo de palabras nos dan un poco de problemas, ¿no?, a la hora de escribir, eh, porque la secuencia de sonidos es muy parecida y no nos permite distinguir su estructura, es decir, si van juntas o separadas. Es por eso que aprenderemos a diferenciar. Observen bien. ¿Mm? Son un poco problemáticas, ¿no?, estas palabras que vamos a ver, a analizar, ¿no? Los sonidos, ¿no? Cómo se pronuncian, son muy parecidas. ¿Mm? Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué será, no? Vemos aquí un cuadro, ¿no?, muy colorido, donde hay justamente 4 partes, ¿no?, de la palabra por qué. Tenemos por qué, porque, por qué y por qué. ¿Mm? Se pronuncian prácticamente muy, ¿no?, idénticos. Dice sustantivo, el por qué. Sustantivo que equivale a causa, motivo, razón. A eso sustantivo, por qué, se escribe así junto y con acento, ¿no? Por ejemplo, no comprendo el porqué de tu actitud. En este caso, por qué es un sustantivo, porque viene acompañado del artículo, ¿no?, que lo sustantiva. Entonces, el por qué, ¿no? El por qué, ¿ya? Es un sujeto y el sustantivo es por qué. ¿Por qué? ¿No? Conjunción casual. No fui a la fiesta porque no tenía ganas, ¿no? O sea, una causa, una conjunción es una unión, ¿no?, de esta frase con la otra frase, o sea, una oración. Y entonces de la causa, ¿no? Digamos, el opuesto a la consecuencia, o sea, es lo primordial, la causa. También conjunción final. Hice cuanto pude porque no terminará así. El por qué representa la causa. Y digamos que está en el, digamos, no en el medio, claro, de una oración aproximadamente, pero lo principal que se distingue es que no lleva el artículo como el de acá. ¿Por qué? Preposición por más interrogativo qué o exclamativo. Claro, el interrogativo y exclamativo son enfáticos, ¿no? O sea, nos dice una sorpresa, una pregunta en este caso, y la preposición por. ¿Por qué no viniste ayer a la fiesta? Este es el clásico por qué, ¿no?, de la pregunta. O sea, es el más conocido de los 4. Separado y con acento en la E. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Mejor dicho, preposición más relativo, ¿no? Este es el motivo por el que te llamé. Este es el motivo. Y acá subrayan, bueno, en negrita, mejor dicho, por el que te llamé. ¿Por qué te llamé? ¿No? Esta él es, digamos, se reemplaza, ¿no?, para que dé sentido. Preposición más conjunción. Al final optaron por que no se presentase, ¿no? Entonces acá hay una separación porque por, bueno, representa, es la preposición, ¿no? Y que es el relativo, ¿no? Es, digamos, la diferencia. Hay que tener mucho cuidado, ¿no?, en, digamos, en saber utilizar. Vemos la diferencia entre sino y si no. Sino, junto, dice, es una conjunción adversativa, se utiliza para contraponer oraciones de significado contrario. Ejemplo, no quiero ir al cine, sino al teatro. Sino es, digamos, una contraposición, ¿no? Da, digamos, algo en contra de, ¿no?
no quiero ir al cine, sino al teatro. O sea, reemplaza, no quiere el cine, ¿no? Sino quiere el teatro, ¿no? Por eso que es una conjunción adversativa. Y sí, no, por separado, sirve para introducir una oración condicional negativa. Ejemplo, si no te das prisa, no vamos a llegar a tiempo. Si, ¿no? Digamos, es una condicional negativa, es no, ¿no? Entonces, acá lo primordial, ¿no? Lo principal es no, el adverbio no. Y así, ¿no? Y ahí continúa la oración, o sea, es una negación. Existe también sino como sustantivo, claro. La palabra sino es un sustantivo también. Actualmente está en desuso, pero se utiliza como sinónimo de destino. Claro, sino y destino, ¿no? Son sinónimos, ¿no? Ejemplo, ¿no? Nuestro sino es permanecer siempre unidos. Sino es, digamos, un sustantivo, ¿no? ¿Qué significa nuestro destino es permanecer siempre unidos? Vemos otro cuadro. Dice, bueno, la palabra, o las dos palabras en este caso, con que, con el cual, con lo cual, ¿no? O con la cual, mejor dicho. Esta es la pluma con, se reemplaza con la, o se aumenta, ¿no? Con la que escribo. Esta es la pluma con que escribo. Cuando se, digamos, se le añade la, tiene un sentido también, ¿no? Es una separación. Siguiente, con que, por lo tanto, por consiguiente, con que estudiando, ¿no? Equivale a sí que, ¿no? Así que estudiando, Entonces es una, ¿no? O por lo tanto, estudiando, Por consiguiente, estudiando, Se repite, digamos, tiene que ver mucho con estas palabras. Se, digamos, se reemplaza, ¿no? Mejor dicho. ¿Con qué? Siempre en qué han observado que hay un acento, ¿no? Es una pregunta. ¿Con qué pintaron la pared? Que es una pregunta, entonces lleva acento. Muy bien. Bueno, esto sería, digamos, todo por el momento. Vamos a ver lo que dice acá, analizamos, ¿no? Esta frase, de Gabriel García Márquez. Ya saben que es un escritor colombiano muy conocido por Cien años de soledad. El coronel no tiene quien le escriba y así, ¿no? Diferentes, ¿no? Y diversas obras. Simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. Muy interesante, ¿no? Nos habla, digamos, de que la gramática es muy importante, ¿no? En nuestro lenguaje, en nuestra manera cotidiana, ¿no? De vivir, de comunicarnos. Cuanto más, digamos, hablemos, nos comuniquemos, modifiquemos incluso la gramática, ¿no? Nos va a cambiar la vida, ¿no? Para mejor o para peor. Es muy importante eso, ¿no? Digamos, el lenguaje, ¿no? Saberlo utilizar, ¿no? A veces hay lenguajes que dañan, ¿no? O sea, mejor dicho, palabras que dañan, ¿no? A las personas o al contrario, ¿no? Nos motiva. Entonces tiene un poder muy importante, ¿no? Hay que saber pronunciar bien, decir bien, las cosas, ¿no? Lo que pensamos, ¿no? Es muy importante. Gracias.